Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto tiempo invertís en pensar antes de actuar? ¿Sos de las personas que actúan más rápido de lo que piensan o te ves entre los que reflexionan bastante antes de dar un paso? Esta es una cuestión que muchas veces genera tensiones de distinto tipo. Tensiones internas en cada uno de nosotros o tensiones entre distintas personas que le dan más valor a una cosa que a la otra. ¿Querés ejemplos de tensiones internas? Conozco gente que es muy rápida para decidir y actuar, pero después también paga las consecuencias porque se equivoca con frecuencia y hasta se arrepiente de no haber reflexionado más sobre lo que iba a hacer. Y también conozco personas que le dedican tanto tiempo a pensar que pierden oportunidades. El tren pasa de largo y ya no pueden tomarlo. Por otro lado, hay tensiones entre diferentes personas cuando tratan de hacer cosas juntas y le dan un peso distinto al pensar que al hacer. En esos casos también aparecen cortocircuitos en la relación. Por ejemplo, una de las personas siente que la otra actúa de forma precipitada, quizás inconsulta, cometiendo errores o tomando riesgos innecesarios. Mientras que la otra persona siente que la primera frena las cosas analizando todo y perdiendo el tiempo. Si experimentas alguna de estas tensiones, seguramente esto puede limitar tu progreso en la vida. Sea porque te inclinás demasiado hacia el hacer o hacia el pensar, o porque en tu esfuerzo de evitar ese desequilibrio invertís mucha energía y te desgastás. En este capítulo voy a compartir con vos, si me permitís, mi propio punto de vista sobre el papel que juegan el pensar y el hacer en el camino que conduce hacia el progreso de cada uno de nosotros. Mi invitación es a que te quedes hasta el final del episodio. Y si en algún momento tenés dudas, pausa el video y pensalo un poco más. Quiero ser muy franco con vos y contarte por qué me resulta importante tratar este tema en nuestro canal. En el episodio anterior, si no lo viste todavía te dejo aquí arriba el enlace, Honorio me dijo algo que me dolió mucho. En el momento no le contesté ni tampoco hablé con él después. Resulta que Honorio me acababa de plantear algo totalmente novedoso respecto de la administración de este canal y yo le dije que necesitaba pensarlo un poco más y tomarme un tiempo para responderle. Cuando Honorio escuchó eso, empezó a darme consejos y me dio a entender que consideraba que yo me paralizaba en la inoperancia. ¡Inoperancia! Me quedé pensando mucho en eso y, bueno, por supuesto, decidí actuar para transformar esta situación desagradable en una oportunidad de aprendizaje para mí, para vos y para los miembros de esta comunidad. Por eso le di forma al que empecé a llamar el proceso bicapa de progreso sustentable, o más cortito, el progreso en 2 capas, que es el que te quiero mostrar ahora. Mi punto de partida es reconocer que yo busco progresar en 3 dimensiones. En la dimensión material, en la dimensión del nosotros, que es la que representa mis relaciones, y en la dimensión del yo, que es la que representa mi desarrollo personal. Es lo que en el episodio anterior llamamos progreso 3D y que quedó representado como un cono invertido formado por esas 3 dimensiones o ejes muy parecido a un cono de papas fritas. Ese modelo responde a la pregunta ¿qué es el progreso sustentable? Se trata de una pregunta que apunta más a la esencia de lo que entendemos por progreso que al camino que conduce a lograrlo. La pregunta que voy a tratar de responder aquí es ¿cómo avanzo hacia ese progreso? ¿Qué tipo de proceso necesito seguir para llegar al progreso que persigo? El modelo que te voy a proponer es muy simple, pero no tan obvio. La mayoría de las veces que converso sobre este tema con otras personas me encuentro con respuestas del tipo para progresar tenés que hacer tal o cual cosa. Me dan recetas, consejos, recomendaciones, centradas en acciones que yo debería llevar a cabo o en comportamientos que debería poner en juego para progresar. Y la verdad es que yo con frecuencia pienso que eso que a mí me sugieren a mí no me sirve. Que si yo siguiera al pie de la letra los consejos que me dan, lo haría sin convicción. Más de una vez intenté llevarlos a cabo, pero en general no funcionaron. No digo que esas recomendaciones estén hechas con mala intención, pero lo que digo es que quizás se trata de cosas que les sirven a las personas que me las proponen, pero en mi caso no las siento mías, no nacieron de mí, no me identifico con ellas. Tampoco digo que nunca hay que aceptar las recomendaciones de otras personas. Lo que sí digo es que seguir simplemente el libreto de lo que otros te dicen puede resolver alguna situación puntual,
pero no lo veo como un camino para el progreso sustentable en 3 dimensiones. Por ejemplo, si alguien me dice, para progresar en la dimensión de tu yo, tenés que comer sano, o tenés que salir a correr 10 kilómetros todos los días a las 6 de la mañana, o tenés que meditar 30 minutos al levantarte, o tenés que darte una ducha de agua fría al menos una vez por semana. La verdad es que, aunque yo intentara hacer todas esas cosas, no les vería mucho sentido a algunas de ellas y seguramente las abandonaría al poco tiempo. Otro ejemplo, si alguien me dice, para progresar en la dimensión del nosotros, tenés que expresarte con más asertividad, tenés que preguntar menos y tenés que tratar más de convencer a la otra persona. La verdad es que si alguien me aconseja eso, yo tampoco me vería reflejado en esa forma de actuar, porque no me sentiría auténtico. En conclusión, el hacer distinto no podría sostenerlo y por lo tanto no progresaría. El modelo de progreso en 2 capas que yo te traigo aquí reconoce que si yo represento al progreso como un estadio o nivel o capa que refleja la consecuencia o resultado final de un proceso que yo mismo pongo en juego, entonces ese proceso es a su vez otra capa que subyace y es previa a la anterior y la condiciona. En esta capa subyacente, la actividad clave en la que necesito embarcarme para que todo lo que haga me lleve hacia el progreso sustentable es el pensar consciente. Y digo pensar en un sentido muy amplio. Me refiero a integrar consciente y deliberadamente aquello que percibo, supongo, interpreto, valoro, opino en una historia coherente en mi mente que le dé sentido a las decisiones que tomo y al modo en que actúo en consecuencia. Por ejemplo, si tomo una siesta corta luego de almorzar, un pequeño descanso de 2 o 3 horas, y luego me siento físicamente mejor, más energético y motivado, percibo mi bienestar. Interpreto que ese bienestar puede repercutir en mis actividades de la tarde. Valoro positivamente ese impacto porque creo que voy a lograr hacer cosas de más calidad y voy a experimentar una sensación física más agradable porque voy a estar más motivado. Si todo eso me pasa, me formaré la opinión de que es conveniente tomar ese descanso para mí yo, como también lo es para el resultado material de mis actividades de las tardes, como también lo es para relacionarme mejor con otras personas y por lo tanto decidiré repetir esa actividad de manera sistemática. Entonces mi hacer será la consecuencia natural de mi pensar consciente y voy a poder sostenerlo en el largo plazo y progresar porque voy a hacer un mejor uso de mi energía y mi tiempo en mis actividades de cada tarde. En conclusión, desde la perspectiva del progreso en 2 capas, el pensar consciente es la capa base que me llevará de manera natural a que haga cosas que me conduzcan hacia el progreso sustentable. No hay progreso sustentable en 3 dimensiones si no hay camino hacia él de 2 capas. Lo que en este canal llamamos perspectivas reside precisamente en la capa del pensar consciente. Pensar a secas no garantiza el progreso sustentable, porque hay perspectivas inefectivas que dificultan el progreso. El pensar consciente, en cambio, equivale a elegir deliberadamente perspectivas efectivas que son las que aceleran el progreso. Nuestra intención en este canal es ayudarte a identificar y diferenciar esos 2 tipos de perspectivas para que puedas siempre elegir la perspectiva que más sirva a tu progreso. No me gustaría caer en la actitud que antes criticaba de decirte lo que tenés que hacer. Si yo ahora te planteara que lo que tenés que hacer es adoptar el modelo de progreso en 2 capas, estaría siendo incoherente con lo que antes cuestionaba. Pero lo que sí te quiero decir es que a mí considerar este modelo para mi camino de progreso en la vida me resulta de enorme utilidad, porque me vuelve más consciente, me recuerda que detrás de cada cosa que logro o no logro está el modo en que pienso, y de esa forma también puedo apropiarme, hacerme más dueño de lo que hago o no hago. Quizás a vos también te sirva, ¿no? Ahora te propongo que escuchemos los testimonios de mis colegas de canal, a quienes les adelanté esta presentación y les pedí que me enviaran sus reflexiones a ver qué opinan.
Para empezar, desde ya quiero invitar a mi socio, Honorio, a que nos dé su punto de vista sobre este modelo. Adelante, ¿o no? Me gusta esto que propones del progreso en dos capas, Hila, porque parece inspirado en mi propuesta de definición del progreso en dos dimensiones del episodio anterior. Me queda claro que no son la misma cosa. Vos hablaste de capas, yo hablé de dimensiones y aparte el significado no es igual, pero me parece valioso el esfuerzo de conceptualizar el camino de progreso, como vos decís. Al mismo tiempo, cuando planteas que la segunda capa es la del pensar consciente, bueno, en el fondo no me extraña porque es lo que vos haces todo el tiempo y a veces creo que en exceso. Yo traté de planteártelo cuando en el episodio pasado hablé de tu inoperancia y la verdad es que lamento que te hayan resultado dolorosas mis palabras. Traté de decírtelo amorosamente, por eso no dije nada de tus dilaciones permanentes, de tus postergaciones, de tus empantanamientos crónicos, porque no quise ser cruel. Yo te propondría humildemente que la segunda capa que vos proponés agregar, la de abajo, sea la del hacer, la acción, los comportamientos concretos que conducen al progreso. Sí, sé que vos aclaraste que el hacer es consecuencia natural del pensar, pero lo que a mí me preocupa es que si vos lo haces claramente explícito y visible la capa del hacer, la gente puede interpretar que alcanza con solamente pensar y ya los resultados vendrán solos. Y eso no está garantizado, Hila. Te aclaro que yo no tengo ningún problema con el pensar, pero vos sabés, yo soy un hombre de acción y generalmente me concentro en la ejecución. ¡Ay, Honorio! Mi distinguido sobrino dijo ejecución. Y me corrió un frío por la espalda. No sea cosa que salga a ejecutar a nadie, ¿no? Ni mucho menos a Hilario por su inoperancia. Hilario, es una broma. Vos sabés cuánto te aprecio. Mira, estuve escuchando tu presentación y la verdad es que ya me estás ayudando a progresar porque me dejaste pensando. Bueno, sinceramente eso que estoy pensando se parece bastante a lo que te dijo Honorio. Porque yo creo que el camino fundamental para el progreso pasa por el hacer. Conozco tanta gente que piensa y nunca termina de decidir nada. Como mi amiga María, que es tan vueltera que nunca termina de decidirse sobre las propuestas que le hace Leonardo. Ajá. En fin, yo que vos lo que haría sería plantear frontalmente que la segunda capa sea la capa del hacer. Y aquí entre nos, en tu lugar, lo que haría sería ir corriendo a patentar tu idea del progreso en dos capas. Porque por ahí, si no lo haces rápido, Honorio te gana de mano. Yo sé por qué te lo digo. Hola, soy Sergei Vosenov y estoy a favor de incorporar la capa del pensar consciente al modelo de progreso en dos capas. Pensar es una actividad vital para el progreso sustentable, porque nos presta dos servicios esenciales. Primer servicio esencial. Nos permite liberarnos de los comportamientos automáticos aprendidos en el pasado, que pueden resultar inefectivos si no vienen acompañados de una medida adecuada de reflexión. La ciega aplicación de comportamientos antiguos sin someterlos al escrutinio del pensar consciente puede conducirnos a patrones repetitivos que inhiben o retrasan nuestro progreso. Segundo servicio esencial. El pensar consciente nos permite evaluar críticamente y rediseñar intencionalmente nuestra forma de pensar, nuestras perspectivas, de modo que nos conduzcan a actuar de modos más efectivos. Por ejemplo, si advierto que estoy encarando una situación con perspectiva de víctima, que sé que puede limitarme, puedo deliberadamente replantear mi perspectiva para convertirla en una perspectiva de protagonista, que me abrirá más posibilidades de progresar. Estos dos servicios esenciales me llevan a concluir que la capa del pensar consciente puede contribuir significativamente a acelerar nuestro progreso en la vida. Soy Vladimir Vosenov y estoy en contra de incorporar la capa del pensar consciente al modelo de progreso en dos capas. Considerar al pensar consciente como una capa del camino de progreso puede provocar dos problemas fundamentales. Primer problema fundamental.
Presenta al progreso como la consecuencia exclusiva de una actividad de la mente, invisibilizando el hacer necesario para que el progreso se concrete. Este acento exagerado sobre el pensar puede conducir a la parálisis por análisis, extremadamente nociva para el progreso real. Segundo problema fundamental. Subestima el valor de los aprendizajes del pasado que se han convertido en automatismos al someter toda acción a una evaluación crítica y reformulación previas que ocurren en la capa del pensar y que podrían ser innecesarias y consumir tiempo y energía. Por ejemplo, si cuando subo a mi auto para iniciar un viaje comienzo a pensar en cada movimiento de mis manos y mis pies como si fuera la primera vez que lo manejo, en lugar de permitir que mi cuerpo automáticamente accione los comandos, estaría consumiendo en vano tiempo y energía mental que podría ahorrarme. Gracias a mis aprendizajes del pasado, mis manos, mis piernas, mi cuerpo ya conducen el auto de manera prácticamente automática, sin pensar demasiado y sin riesgo. Estos dos problemas fundamentales me llevan a concluir que la capa del pensar consciente, así destacada en el modelo de progreso en dos capas, podría limitar o bloquear nuestro camino de progreso sustentable en la vida. Gracias, Hilario, por darme este espacio para compartir mi opinión respecto de tu modelo de progreso en dos capas. Aprecio especialmente tu intención de responder de algún modo la pregunta que planteaste al principio: ¿cómo llegar al progreso sustentable? También concuerdo con vos respecto de que el pensar consciente es una capa necesaria de ese camino que conduce al progreso. Al mismo tiempo, creo que los aportes de Honorio, Higinia, Sergei y Vladimir fueron de mucho valor y podríamos integrarlos en una perspectiva en común. Tal como sucedió cuando en el episodio anterior le dimos forma al modelo de progreso en 3D, te propongo que sigamos haciendo progresar la idea de progreso y que otra vez integremos todo lo que escuchamos aquí en un modelo superador. En lugar de sustituir la capa del pensar por la capa del hacer para que la visibilidad de una prevalezca sobre la visibilidad de la otra, mi propuesta es que visibilicemos todo. Y de esa forma podríamos esquematizarlo como un proceso de progreso tricapa o progreso en 3 capas o progreso 3C. La capa superior muestra el nivel del progreso que realmente alcanzamos en lo material, en mis relaciones, la dimensión del nosotros y en mi yo. O sea, el progreso 3D que ya conocemos y que vos mostraste antes, Hilario. Es la capa que podríamos llamar ahora el progresar sustentable. Ese estrato muestra el progreso medible en las 3 dimensiones que me importan y es consecuencia de lo que ocurre en las otras 2 capas. La capa inferior, la de más abajo, también refleja tu propuesta, Hilario, porque representa el nivel del pensar consciente, como vos lo llamaste, donde formo mis perspectivas acerca de cómo funciona el mundo y lo que quiero lograr en él, basado en lo que percibo, supongo, interpreto, valoro, en fin, todo lo que vos dijiste. Como ves, Hilario, hasta aquí no te estoy planteando nada nuevo. Estas 2 capas son las mismas de tu modelo. La diferencia aparece en la capa intermedia, que representa el nivel del hacer consciente. Aquí toman visibilidad los comportamientos concretos que pongo en juego como consecuencia de lo que pienso y que van a afectar el progreso que alcance en las 3 dimensiones. En conclusión, mi pensar consciente me conduce a un hacer consciente que me va a permitir progresar sustentablemente en 3 dimensiones. Este modelo se parece, como ves, a una especie de hamburguesa triple y creo que abarca adecuadamente todas las preocupaciones y los argumentos que escuchamos antes. En definitiva, si les parece, podemos reunir así todo lo que conversamos aquí y en el capítulo anterior. Para simplificar el nombre, ¿cómo les gustaría que llamemos a este modelo de progreso en 3 capas y 3 dimensiones? Quiero agradecerles a todos por sus comentarios. Me gustó la idea que trajiste, Horacio, así que estoy de acuerdo con lo que proponés de adoptar un modelo de progreso en 3 capas. Combina bien con la definición de progreso en 3 dimensiones que adoptamos la vez pasada, ¿no? Ahora, respecto de tu pregunta sobre qué nombre le podríamos poner a este modelo de progreso que integra todo, la verdad es que necesitaría pensarlo un poco.
Suponía que ibas a decir eso, Hila. Bueno, yo dejo en sus manos, en tus manos y en las manos del profe, de mi tía y de Sergei Vladimir, el que se entretengan buscándole un nombre a este modelo de progreso integrado. Lo que a mí me gustaría aclarar es que me parece justo reconocer que el nivel o la capa del hacer es la consecuencia de mi aporte a este modelo y por lo tanto es como decir que yo soy titular del 50% de las dos capas que se agregaron en el modelo que planteó Hilario hoy, ¿no? Lo cual, combinado con el hecho de que en el episodio anterior habíamos establecido que yo tenía la titularidad del 66% del modelo de progreso en 3 dimensiones, bueno, entre las dos cosas y sin hacer mucha matemática complicada, me parece que queda a la vista el hecho de que soy el accionista mayoritario de este modelo de progreso integrado, cualquiera sea el nombre que le quieran poner. Bueno, por otro lado, que yo sea el accionista mayoritario no los debería sorprender porque, como ustedes saben, yo soy un hombre de acción. Te quiero invitar a que te embarques en una tarea, en un hacer que te ayude a pensar sobre tu pensar y sobre tu hacer. Para eso seguí, por favor, los siguientes pasos. Primer paso. Imagina que tenés que distribuir 10 puntos entre tu pensar y tu hacer. Y esos puntos representan cuánta energía y cuánto tiempo invertís en lo que pensás y en lo que haces cada día. Por ejemplo, si sabés que cada cosa que enfrentás solés invertir un 30% de tu energía y tu tiempo en el pensar y un 70% de tu energía y tu tiempo en el hacer, bueno, le pones 3 puntos al pensar y 7 puntos al hacer. Segundo paso. Repetir paso anterior, pero ahora distribuir el puntaje según qué tiempo y energía te gustaría dedicarles a tu pensar y a tu hacer. Tercer paso. Si las respuestas a las 2 preguntas anteriores fueron idénticas, bueno, parece que está todo bien, que seguramente no estás sintiendo tensiones al respecto y no hay nada que cambiar ahí. Pero si tus respuestas no fueron las mismas, eso revela que por algún motivo no estás satisfecho o satisfecha con el tiempo y energía que le estás dedicando a tu pensar y tu hacer. ¿Qué consecuencias está teniendo para vos ese desbalance entre tu pensar y tu hacer? ¿Cuál es el impacto que está teniendo en tu progreso material, en el progreso de tu yo y en el progreso de tus relaciones? Cuarto paso. Responde esta pregunta. ¿Cómo podría contribuir a tu progreso sustentable ese rebalance, ese reequilibrio entre el tiempo y energía que le dedicas al pensar y al hacer? Quinto paso. Poné intencionalmente en práctica esa redistribución. Y prestale atención a las consecuencias que te trae justamente en tu dimensión material, en tu dimensión del yo y en tu dimensión de las relaciones. Lleva adelante este experimento durante las próximas 2 semanas y contanos después en la sección de comentarios bajo el video cómo te fue. ¿Encontraste algún impacto positivo para tu progreso por cambiar esa distribución en tu energía y tu tiempo en el pensar y en el hacer? ¡Ya lo tengo! ¡Combo Big Progreso! No, si es un combo, le falta algo más.